Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si estás pensando comprarte el nuevo Galaxy S22 para ver si realmente vale la pena para jugar videojuegos, en este video le estaremos haciendo una prueba con varios de los juegos más populares en Android para ver si realmente vale la pena comprar este teléfono para jugar. Comencemos. Antes de empezar con las pruebas de juego con este teléfono, es muy importante que hablemos de las especificaciones de este Galaxy S22, el cual cuenta en su interior con el más reciente procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 generación 1, y también entonces tiene 8 GB de RAM y por lo menos este modelo tiene 128 GB, aunque también hay modelos con 256 GB. También es importante mencionar que la batería de este teléfono es un poco pequeña comparado con el Galaxy S21 del año pasado, ya que ahora es de 3700 mAh, aunque también la pantalla es un poco más pequeña de 6.1 pulgadas, así que quizás no haya tanto problema en cuestión de la duración de la batería, pero eso lo estaremos viendo en este video. Y también les menciono que esta batería solamente se puede cargar de forma rápida a 25 watts, a diferencia del Galaxy S22 Plus y el modelo Ultra que puede llegar hasta 45 watts. Pero bueno, luego de esta explicación de las especificaciones de este Galaxy S22, pasemos a probar el primer juego de esta comparativa, Call of Duty Mobile. Aquí estamos entonces en el lanzador de juegos del Galaxy S22. Abrimos entonces aquí Call of Duty Mobile, que ya le había puesto a que se abriera un poco para que entonces avanzara un poco y no haya tanto tiempo de espera en lo que empiece este juego. Pero cabe la pena también mencionar que cuando está hablando de la pantalla, esta pantalla es de 1080p y aunque no tiene la función de LTPO del modelo Ultra que puede cambiar entre ¿verdad? Que te cambia hasta 1 Hz y 120 Hz. Este sí puede modular un poco, aunque también la pantalla es hasta 120 Hz. Así que de esa manera pues tiene una experiencia bastante premium, en el sentido de que la pantalla pues sí se va a ver bastante bien. Así que esperemos a que se haga esta actualización y continuamos en breve. Ya estamos entonces dentro del juego de Call of Duty Mobile y cabe la pena recalcar que estamos corriéndolo en la versión más avanzada con los gráficos en ultra máxima calidad. Así que vamos a ver entonces que también funciona este teléfono. Ya voy sintiendo un poco que se va empezando a calentar, pero todavía no está nada muy mal y veo que vemos aquí unos gráficos bastante muy buenos, así que en ese sentido este teléfono tiene un procesador para que funcione bastante bien. Vamos a ver entonces qué también es el desempeño una vez entonces aquí empiece el juego, y veo que prácticamente los FPS o el desempeño del juego es bastante bueno. No se ve casi nada, prácticamente nada en cuestión de que esté brincando o nada, los FPS o la velocidad del juego. Veo que realmente va muy bien este juego y se ve también bastante bien en cuestión de los gráficos, las sombras, las luces del juego. Así que en ese sentido este teléfono está haciendo un buen trabajo a la hora de manejar el juego de Call of Duty Mobile. Yo realmente no juego mucho este juego, pero pues es uno de los juegos más populares y pues es importante hablar de él para todas las personas que juegan juegos móviles en su teléfono. Así aquí, me estoy quedando sin bala. Aquí parece que está teniendo un poco de lag en cuestión de las personas que están jugando aquí conmigo, pero en cuestión del desempeño del juego va bastante bien, en el sentido de que no brinca ningún FPS. Si vemos un poco con el desempeño del internet quizás, pero en cuestión del desempeño del juego pues no estamos viendo prácticamente nada en cuestión de que haya brincos o que haya, ¿verdad?, problemas en cuestión de los FPS. Me puedo mover bastante rápido aquí y no vemos que haya prácticamente ningún brinco. Me mataron finalmente para estar enseñándole a ustedes que también funciona el juego. Parece que simplemente hay un problema quizás con el internet en ese sentido, pero en cuestión de desempeño con el juego aquí, en este juego de Call of Duty Mobile, realmente no hubo ningún problema. Los gráficos van súper bien, el juego se ve bastante bien también en ese sentido. Así que si eres una persona que le gusta jugar Call of Duty Mobile, realmente no creo que vas a tener un problema jugando este juego con tu teléfono, con tu Galaxy S22. Pasemos entonces ahora a otro juego bastante popular, Genshin Impact, para ver qué también es el desempeño con ese juego utilizando el Galaxy S22. En lo que esperamos que abra este juego, vamos a ver que también está, ¿verdad?, con caliente se siente el teléfono. Yo siento que se siente un poco tibio, pero realmente con lo poco que jugamos de Call of Duty Mobile, pues no creo que sea tan problemático en cuestión del desempeño, ¿verdad?, de que se caliente o que sea molestoso la pantalla. Todavía no está tan caliente para que afecte aún la pantalla. Hay veces que los teléfonos se calientan tanto que hasta la pantalla se calienta y realmente uno empieza a sudar con los dedos y realmente la experiencia no es muy buena, pero por lo menos por ahora el teléfono está haciendo un buen trabajo de mantenerse bastante, ¿verdad?, no tan frío para
para nada, está tibio, pero no está caliente de que sea algo que te va a quemar las manos mientras estás jugando. Pero un aspecto importante es que este teléfono no tiene el sistema de enfriamiento que vimos con el Galaxy S22 Ultra, que tiene un sistema mucho más avanzado a la hora de enfriar el procesador, la batería, todo esto en el teléfono, para que entonces pues también tenga un buen desempeño la batería y no se gaste tan rápidamente. Aquí realmente lo que hemos jugado hemos tenido el teléfono con la pantalla encendida 10 minutos grabando la pantalla, que realmente eso es algo que toma, ¿verdad? Que carga bastante el teléfono y lo hace tener un desempeño, ¿verdad? Gastar más recursos, y realmente lo que hemos perdido quizás son como 6%, así que aunque cabe la pena recalcar que este teléfono pues es prácticamente nuevo, así que era de esperarse que no perdiera tanta batería, pero por lo menos lo que estoy viendo por ahora pues no está nada mal en cuestión del desempeño de la batería. Pero veamos entonces qué tan bien funciona Genshin Impact. Y ya estamos aquí dentro de Genshin Impact. Veamos entonces qué tan bien están funcionando los gráficos en este juego, para ver en cuestión del desempeño cómo se siente este juego. Vamos aquí a dar la parte de gráficos y lo tenemos bastante avanzado. Aquí dice que estamos ya bastante abusando en cuestión de los gráficos para este teléfono, pero tenemos la resolución en medio, la calidad de la sombra en medio, los efectos en alto, la calidad de los efectos en medium y los FPS a 60 FPS, así que no hay una opción de que permita correr a 120 Hz, así que este juego no permite correr los 120 FPS. Y el blur o los efectos así como medio borroso está también en alto, así que estamos prácticamente abusando mucho en este juego, en este Galaxy S22. Vamos a ver entonces qué tan bien funciona el desempeño en este juego. Vamos a movernos un poco aquí y considero que sí. O sea, el blur aquí realmente a mí nunca me gusta mucho cómo se ve esa parte borrosa en Genshin Impact. Siento que se ve un poco como lento. Cuando nos movemos así, sin duda alguna no hay brincos en FPS, pero sí se ve un poco extraño. Vamos quizás a quitar la parte del blur para ver si entonces eso mejora un poco o si se le quita ese efecto. Vamos a ponerlo en low, en bajo. Como que ya se mantiene bastante alto el desempeño del teléfono, así que quizás no veamos tanta mejora. Sin duda alguna se ve poco mejor esta parte. Tenemos aquí algunos enemigos, vamos a pelear contra ellos. Y sin duda alguna los gráficos se ven bastante bien, quizás comparándolo cuando lo uso o cuando juego este juego en mi iPhone. Los gráficos sin duda alguna se ven un poco mejor y se ven más claros. Aquí hay una parte que se ve como un poco borroso y no se ve tan fluido o tan claro como quizás lo vería en mi iPhone, pero no está nada mal para nada. Y la parte del desempeño pues está bastante bien, porque pues no ha bajado nada en cuestión de los FPS. Sí se siente, como mencioné, la parte de los gráficos como que no se ven tan claros y definidos, pero no es algo que considero que es tan malo en este sentido. Y en cuestión del desempeño, bueno, vamos a matar a este enemigo primero antes de hablar de la batería, cómo se siente y cómo se ha mantenido la temperatura de ella. Vamos a ver entonces así cómo se siente. Y diría que estaba quizá un poquito más tibio, pero no está nada mal todavía en cuestión del desempeño. Quizá en años anteriores con otros teléfonos de Android o incluso los teléfonos de Samsung se calentaban quizá un poco más, pero por ahora este teléfono no lo siento nada mal. Teníamos cuánto era, 78%, así que wow, realmente 1% nada más en muy poco desempeño. Y lo tengo también con la brillantez bastante alta para que entonces se pueda ver en la cámara aquí en el teléfono. Así que no considero que está nada mal el desempeño de Genshin Impact en este Galaxy S22. Si una persona que juega este juego, pues no va a tener ningún problema disfrutando de este juego bastante grande y bastante popular en cuestión, ¿verdad?, de los gráficos que tiene, porque sin duda alguna es un juego que se ve muy bien y es un juego que, ¿verdad?, pues, que requiere mucho poder de gráficos para que se vea muy bien. Aquí nos estamos acercando y vemos que sin duda alguna los gráficos se ven muy bien. Quizás cuando me muevo un poco se ve un poco parte borroso para quizás no se bajen los FPS y el desempeño del juego, pero en cuestión de los gráficos, como se ve cuando está estático, pues sin duda alguna se ve muy bien. Ahora sí, pasemos entonces a otro juego bastante popular, que sería Fortnite, para ver entonces qué tan bien funciona ese juego. Y bueno, ya estamos aquí dentro de Fortnite para ver entonces qué opciones de gráficos nos permite tener este juego, para ver entonces qué tan avanzados los gráficos podemos tener en este juego de Fortnite en el Galaxy S22. Vamos aquí a apretar la parte de configuración para ir a la parte de ajustes y ver entonces qué opciones tenemos. Aquí desafortunadamente solamente podremos jugarlo a 60 FPS, no tenemos acceso para nada a los 120 FPS. Podemos entonces tenerlo en calidad épica de los gráficos en épica, y como quiera tener la resolución de 3D, de los gráficos 3D a 100%, y como quiera nos deja jugar a 60 FPS. Tenemos aquí la parte de la textura de alta resolución descargada ya en este teléfono, así que sin duda alguna este Fortnite en el Galaxy S22 va a funcionar bastante bien. Y tenemos entonces aquí en la parte inferior, yo sé que es bastante pequeño, pero tenemos los FPS. Yo estaré diciéndoles
que también va el desempeño en este juego. Vamos a darle a no guardar, vamos a jugar con los 60 FPS, vamos a asegurar lo que está puesto, 60 FPS, la calidad épica y la resolución 3D en 100%. Vamos a ver entonces qué también es el desempeño de este juego en el Galaxy S22. Vamos entonces a entrar a una partida y regresamos cuando entonces ya estemos dentro de la isla. Ya estamos aquí a punto de entrar a la isla y podemos ver entonces que el desempeño de los FPS no llega a unos 60 FPS estables para nada, está rondando entre los 35 y casi llega casi a los 60, pero sin duda alguna no se mantiene a los 60 FPS a pesar de tener un procesador tan avanzado. Y una parte que me da un poco de pena que todavía Fortnite en los equipos de Android pues no tenga un desempeño tan bueno, a pesar de que tenemos ahora el procesador más avanzado ahora mismo disponible en el mercado, este Snapdragon 8 generación 1. Pero en cuestión de los gráficos sí se ve bastante bien. Vamos ahora a tirarnos del autobús para ver, entonces baja a los 30, 29, 28, sin duda alguna bajan bastante los FPS, pero vamos quizás a caer en un lugar donde no haya tanta gente para poder apreciar un poco los gráficos, para ver entonces qué también se ve este juego. Puedo ver que también se ve bastante a lo lejos, así que en ese sentido sí está funcionando bastante bien los gráficos de este juego. Ahí baja un poco a los 20 y algo, 40 y algo. Puede ser obviamente que estamos grabando la pantalla, eso quizás tiene un impacto en el desempeño del juego. Yo fuera de cámara estaba jugando y sin duda alguna tenía unos gráficos bastante buenos. Como quiera bajaba a sus 45, 50 FPS. Pero quizás, como mencioné, el impacto y el desempeño que estamos viendo aquí puede ser quizás porque estamos grabando la pantalla. El agua se ve bastante bien, diría yo, para lo que, ¿verdad? Es un juego lo que se ve usualmente en los equipos de Android de Fortnite. Vamos a ver entonces, acercarnos un poco más a quizás a otras áreas del juego para ver cómo se ven otros elementos como el césped, las rocas, etcétera, para ver cómo se ve. Y una vez más estamos viendo aquí quizás que llega casi a los 60 FPS, pero no se mantiene estable. Como mencioné, el agua se ve bastante bien, los personajes, aquí estoy usando este personaje, la ropa se ve bastante bien, el agua, como mencioné, las rocas se ve bastante bien, no se ve nada mal. Vamos a ver si podemos ver cuánto césped se puede ver en el juego una vez entonces nos acerquemos a esa área. Aquí ya me salí del agua y podemos ver que sin duda alguna el césped se ve bastante bien, las sombras de los árboles también se ve bastante bien. Ahí hubo un bastante bajón de FPS, así que eso es algo que puedes experimentar. Como mencioné, cuando estaba jugando de forma individual sin estar grabando este video, pues puede ser que el desempeño sea mucho mejor de lo que estamos viendo aquí, pero en realidad no va a tener unos 60 FPS para nada estable. Obviamente si quizás le bajas la resolución, pues sin duda alguna tendrás un mejor desempeño. Aquí podemos ver que el brillo del tesoro se ve bastante bien, a pesar de que, como está hablando, es un equipo móvil, que usualmente pues esa parte no se veía tan bien. Vamos a ver aquí cuando tire el escudo. Se ve bastante bien para una vez más para hacer un equipo móvil de un teléfono Android. Realmente se ve muy bien este juego en cuestión de los gráficos. Estoy bastante sorprendido y satisfecho por lo menos en esa parte. Pero los FPS pues sin duda alguna le hace falta un poco mejorar un poco más en el desempeño en Android. Vamos a ver aquí las explosiones de esta pistola y sin duda alguna también se ve bastante bien. Así que si eres una persona que quiere jugar Fortnite, sin duda alguna, si lo quieres jugar con los gráficos más avanzados, tendrá un desempeño bastante decente, diría yo. Obviamente hay todavía espacio para mejorar en cómo es que se ve el desempeño, pero en cuestión de los gráficos, yo creo que se ve bastante bien este juego y da gusto jugarlo a un teléfono Android. Así que ahora pasemos a la parte de conclusión para ver si realmente vale la pena usar este teléfono, este Galaxy S22, para jugar. Luego de más o menos 22, 25 minutos jugando y probando este Galaxy S22 en este video fuera de cámara y aquí mientras estoy grabando el video, pues realmente el desempeño fue bastante bueno a lo largo de los 3 juegos que probamos en este video. Call of Duty Mobile funcionó bastante bien, aunque he visto en otros teléfonos que ese juego no es muy difícil de jugarlo con prácticamente cualquier equipo. Genshin Impact quizás fue el que más sufrió un poco en cuestión del desempeño a la hora de moverte y ver los otros gráficos, pero es un juego que también requiere mucho poder de procesamiento, así que en esa parte no me siento que fracasó este Galaxy S22, sino que hizo un buen trabajo, pero todavía quizás hay espacio a mejorar comparado quizás con los equipos de Apple, el iPhone 13 específicamente. Y en el caso de Fortnite, les voy a ser bien sincero, me sorprendió la calidad de los gráficos, cómo se ve este juego. Realmente ha mejorado bastante, que se mantenga ese desempeño de gráficos aún en este teléfono. Quizá los FPS pudieran mejorar un poco más. Una vez más, como estábamos utilizando el grabador de pantalla, pues quizás eso le afectó el desempeño un poco del teléfono. Fuera de cámara, el desempeño es mucho mejor de los FPS, se mantiene mucho más estable. Y en cuestión de la parte de la batería, perdimos, aquí lo tengo todavía, perdimos más o menos 13% en 24 o 25 minutos jugando y probando este teléfono. Obviamente ese no va a ser el desempeño que quizás
tú vas a tener en el Galaxy S22, porque obviamente aquí estamos utilizando el grabador de pantalla, tenemos la brillantez bastante alta, cosas que sin duda alguna afectan el desempeño del teléfono y que lo van a hacer gastar mucha más batería de lo que harías tú por tu cuenta si no estás haciendo nada de esto. Así que en cuestión de la temperatura se mantuvo bastante tibio, pero no diría que está caliente, que te va a quemar como quizá hemos visto en el pasado con otros teléfonos. Cuando probaba algunos otros teléfonos de Samsung, sin duda alguna se calentaba mucho más. Este teléfono ha hecho un buen trabajo en mantenerse bastante tibio, no está frío para nada, pero no está molestosamente caliente. Así que en cuestión de forma general, yo considero que sí vale la pena comprarse un Galaxy S22 simplemente para jugar, porque tiene un buen desempeño a la hora de jugar varios juegos que probamos aquí. La batería no se gasta bastante, diría yo, con lo que hicimos en este video, y por lo menos no se calienta bastante, que son las cosas más molestosas a la hora de jugar. Así que nada, espero que te haya gustado este video, y si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.